Continuando con nuestro estudio del diagrama esfuerzo-deformación, veíamos que al someter una probeta a una prueba de tracción, esta se va estirando y graficando por un lado el esfuerzo y por el otro lado la deformación unitaria de lo que se va estirando la probeta, llegamos a obtener nuestro diagrama esfuerzo-deformación unitaria. En este diagrama tenemos dos puntos resaltantes, al menos en los diagramas de los aceros. Uno es el punto de esfuerzo de fluencia y el otro es el punto de esfuerzo último. ¿Qué representa o qué valor importante nos da el esfuerzo de fluencia? El esfuerzo de fluencia es el punto límite donde el material se comporta de forma lineal. Si aprecian por esta gráfica, la línea que ven acá tiene un comportamiento lineal. Entonces, este comportamiento lineal tiene su límite en el esfuerzo de fluencia, en el punto de fluencia. Toda esta zona de acá la conocemos como zona elástica, porque tiene un comportamiento lineal. Pasando el esfuerzo de fluencia o el punto de fluencia, entramos en una zona plástica, donde la deformación ya es de forma irregular e irrevocable. Si nos concentramos un poco en el área elástica, antes de llegar o hasta llegar al punto de fluencia, vamos a reconocer que va a existir una relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Podemos nombrarle a este ángulo como alfa, y haciendo la relación de tangente de alfa vamos a tener cateto opuesto, que serían los valores de sigma, sobre cateto adyacente, que sería epsilon. Esta relación hasta este punto va a ser proporcional, va a ser constante, y esta relación, en vez de llamarle tangente de alfa, le vamos a denominar E. E llega a ser el módulo de elasticidad del material, y esta relación que estamos viendo acá se conoce como la ley de Hooke. La ley de Hooke es la relación que me da la proporcionalidad de deformación de los materiales. Volvemos por acá. Se tiene la gráfica hasta el punto de fluencia. Se despejaría el valor del esfuerzo. Tendríamos que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Reemplazamos el valor de esfuerzo, que llega a ser fuerza sobre área, y el valor de la deformación unitaria, que llegaría a ser la deformación longitudinal sobre la longitud original. Reemplazando estos valores y ordenándolos un poco, llegamos a obtener una expresión que me permite calcular la deformación longitudinal de las piezas. Vale decir, cuánto se va a estirar o comprimir una pieza debido a las cargas axiales que está sufriendo la pieza. Entonces, esta relación ya me permite calcular las deformaciones, conjuntamente la relación que me permite calcular los esfuerzos. Cuando estamos trabajando con diseño mecánico, los dos parámetros importantes para diseñar y para verificar el diseño de cualquier pieza siempre son los valores de esfuerzo y los valores de deformación. Para el caso del acero, el módulo de elasticidad
para el acero llega a ser 200 gigapascales, variando muy poco, variando en un rango muy próximo, dependiendo de la dureza del acero. Pero el valor parámetro promedio llega a ser 200 gigapascales. Luego acá en la tabla se puede ver y se puede tener de referencia los valores del módulo de elasticidad para otro tipo de materiales. Hace unos instantes veíamos que el acero tiene dos puntos de referencia, un esfuerzo de fluencia y un esfuerzo último. Otros materiales no tienen dos puntos de referencia, solo tienen un punto de referencia que llega a ser el esfuerzo último, dependiendo del material. Acá tenemos una gráfica esfuerzo de formación unitaria para el cobre policristalino, y aquí también se puede apreciar que no tenemos siquiera un sector elástico o proporcional. Toda la deformación de este material, por ejemplo, es no lineal. En ningún momento el material se comporta de forma lineal, es no lineal. Y resaltamos que como único punto de referencia acá tendríamos el esfuerzo último, el último punto que nos daría el esfuerzo último, su esfuerzo de rotura de este tipo de material. Entonces, si revisamos los tipos de materiales, porque acá se está viendo que dependiendo del material tenemos un cierto comportamiento del material, de la deformación respecto del esfuerzo, se puede resaltar tres grupos grandes de materiales. Un grupo sería el grupo de elastoplásticos. Otro grupo sería el de materiales plásticos y otro grupo de materiales frágiles. Dentro de los materiales elastoplásticos, el material más común y el más utilizado y más estudiado es el acero. Un acero tiene un comportamiento elastoplástico. ¿Por qué es elastoplástico? Porque tiene una zona elástica y también tiene una zona plástica, por eso es elastoplástico. Cuando se trabaja con materiales elastoplásticos, para diseñar tengo dos puntos de referencia: mi punto de fluencia, mi esfuerzo de fluencia, y el esfuerzo último. Esa es la característica de los materiales elastoplásticos. Podemos trabajar con uno de los dos puntos para realizar los diseños. Con un material elastoplástico, si vamos a tablas a ver los valores del esfuerzo último y esfuerzo de fluencia, nos va a aparecer como se ve en esta tabla, ¿no? Para un material IC 1020, que se va a revisar también la codificación un poco más adelante, podemos ver acá los valores de esfuerzo último y esfuerzo de fluencia. El esfuerzo de fluencia pueden evidenciar que es algo menor que el esfuerzo último que está aquí arriba, que es algo mayor. Los materiales plásticos, por ejemplo, esto es polietileno de baja densidad, no tienen un comportamiento proporcional, lineal, elástico. Tienen curvas no lineales plásticas. Por tanto, nuestro punto de referencia sería directamente su esfuerzo último, que estaría aquí en la cima de la curva. Si agarramos una tabla de propiedades del polietileno, por ejemplo acá, la tabla de propiedades no me va a dar o no menciona
un esfuerzo de fluencia. Directamente solo me da los valores de la resistencia última. ¿Por qué? Porque evidentemente en esta parte de la curva no existe un punto de fluencia. Por tanto, el valor relevante para este tipo de material directamente es el esfuerzo último. Aquí se les presentan curvas de distintos tipos de plásticos, que es uno de los materiales más utilizados. Tenemos plásticos flexibles, que si bien tienen algo de comportamiento elástico, pero no tienen punto de fluencia, directamente llegan a su tope para rotura. A esta altura estaría su esfuerzo último. Tenemos plásticos rígidos, que no tienen tanta inclinación hacia la deformación y también tienen resistencia hasta el punto de la rotura directamente. Entonces, con todos los plásticos siempre trabajamos con esfuerzo último. Finalmente, acá se ve los materiales frágiles. Los materiales frágiles normalmente los encontramos con las cerámicas, la fundición gris, distintos materiales frágiles, cuya propiedad es que tienen muy poca deformación, no se deforman los materiales y llegan a un punto de rotura directamente. Dentro de estos materiales aquí tenemos una curva para fundiciones. Y no tenemos punto de fluencia. También directamente se puede encontrar un esfuerzo último de rotura. Si vamos a revisar tablas de esfuerzo, de valores de fundiciones, por ejemplo, la parte de esfuerzos de fluencia, fíjense, el límite elástico de fluencia está sin ningún valor, ¿no? ¿Por qué? Porque este material no tiene este comportamiento. Por tanto, su único punto de referencia también va a ser el esfuerzo último. Aquí en esta gráfica se puede ver el valor de E del módulo de elasticidad que se había calculado. Cuanto más rígido sea el comportamiento del material, las fundiciones, por ejemplo, que tienen muy poca deformación, esta pendiente es más elevada. Cuanto más se deforma o mayor capacidad de deformación tiene el material, esta pendiente es inferior, donde tiene mayor deformación para menor esfuerzo. Finalmente, para terminar esta parte de la clase, se presenta un ejercicio en el cual se nos pide calcular el esfuerzo, pero a la vez la deformación. Como siempre, en estos casos o en este tipo de ejercicios se debe hacer cortes por sección. Realizando aquí el primer corte por sección, lo primero que se debe obtener es la reacción interna. Con una sumatoria de fuerzas horizontales llegamos a obtener la reacción interna, que en este caso llega a ser igual a la fuerza solicitante, porque no hay otra fuerza más. Con este valor de reacción interna se nos es posible obtener el esfuerzo en esta sección, en la sección transversal de esta parte,
y también se puede obtener la deformación longitudinal con la relación encontrada hace un momento. Aquí viene el valor de la sección interna, la longitud del tramo, dividido entre el área de la sección, multiplicado por la propiedad elástica de ese material, es decir, por el módulo elástico. Esta ecuación nos da un valor de 2 milímetros. Para el segundo tramo se hace el corte más adentro y procedemos de la misma manera. Tenemos una sección interna acá que vamos a averiguar el valor realizando la sumatoria de fuerzas horizontales. Ya teniendo el valor de la sección, con ese valor de la sección y el área transversal de esta sección, se obtiene el esfuerzo en esta sección y también la deformación de todo este tramo, que es de 300 milímetros, que sería 2.25 milímetros. Esta sería la aplicación a la ecuación de deformación unitaria, deformación longitudinal que hemos sacado. Y haciendo un repaso de la clase, se ha visto cómo salen los diagramas esfuerzo-deformación, los puntos característicos de un material en el diagrama, que si es elastoplástico vamos a tener el esfuerzo de fluencia y esfuerzo último, y si es plástico o frágil vamos a tener como puntos de referencia el esfuerzo último, ya no habría un esfuerzo de fluencia. Tenemos los tres tipos de materiales, elastoplásticos, plásticos y frágiles, y haciendo la relación entre la deformación unitaria y el esfuerzo, se puede obtener o se saca la ley de Hooke, que nos dice que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Bien, hasta este punto ha sido la clase del día de hoy. Gracias.